Hola, soy MimiXXL o Miren, creadora del podcast de True Crime Mimicidios, y os voy a contar un poco y a responder algunas preguntas de cómo investigo para traeros los peores crímenes. ¿Por dónde empezar a investigar un crimen? Yo, a título personal, lo que hago es conocer perfectamente a la víctima. Yo no cuento tanto el crimen en sí, que también obviamente, sino la historia de la víctima. Entonces, para mí es imprescindible conocer perfectamente a la víctima, su entorno, sus seres queridos, sus aspiraciones, quién era, su infancia, a lo que quería llegar, todo. ¿La elección es del personaje o del caso? Pues a veces las dos y a veces cualquiera de las dos. Ha habido casos que he elegido, y si era un asesino en serie, he elegido a una de las víctimas por motivo X, por edad, por la historia, porque había algún dato que lo hacía su caso en particular dentro de todas las víctimas como aún más dramático, pero en un principio me suelo guiar más por el caso, no tanto por la víctima. ¿Qué fuentes de información y documentación utilizo? Literalmente todas las que tenga al alcance de mi mano. Muy importante, si se hace un caso extranjero, buscar prensa local, porque normalmente los periodistas locales tienen acceso más directo a la familia o a los conocidos de la víctima o incluso del asesino. Anything you may say or do will be recorded on DVD, video and audio, and may later be used in evidence of court. Do you understand that? Yep. Las redes sociales de la víctima, del asesino, de los familiares, los obituarios son muy prácticos también cuando quieres saber a ciencia cierta quién formaba parte de la familia de la víctima, páginas donde se archiven noticias y periódicos que no estén digitalizados, literalmente todo. Then we all left. And that's the last time I saw him. ¿Cómo llevar esta investigación, esta información a formato podcast y poner en pie la narrativa? A mí, a título personal, no me gusta contar la historia como lo hacen los programas de la televisión de crímenes, de forma cronológica y poniendo toda la información encima de la mesa para el espectador. A mí me gusta contarlo más como lo viven las fuerzas del orden que están trabajando en el caso o incluso la familia de la víctima. No siempre tienen toda la información de lo que está pasando y cuando llega un momento clave en la historia se destapa qué había detrás, qué ha llevado al crimen e incluso quién es, obviamente hay que decirlo en algún momento, quién es el asesino. There was a gun, and I put my hands around my wife's neck and did that at 17. Entonces creo que, en el caso de Mimicidios, al oyente le impacta el ir descubriendo la información como la descubrió la familia y también creo que ayuda a empatizar con cómo lo vivieron. ¿Por qué crear contenido de True Crime? A mí, a título personal, es algo que me ha apasionado siempre, la oscuridad del ser humano, hasta dónde podemos llegar, lo tramposa, lo falsa y lo peligrosa que puede llegar a ser alguien, incluso un ser querido, en muchas ocasiones un ser querido, esa doble cara que tiene que tener todo o la gran mayoría de los asesinos, psicópatas, sociópatas o no. Cindy, how did she die? I don't know. Something about drowning, possibly. Everyone else has their theories. I don't know. O también en qué situación se puede ver envuelta una persona sin comerlo ni beberlo. Esa es, el contar historias que realmente le pueden pasar a cualquiera, aunque afortunadamente, crucemos los dedos, a la gran mayoría nunca nos llegan a pasar.